grabando. Amigos, bienvenidos una vez más a Un Café con Lili Marga. Y el día de hoy vamos a hablar de la NCAA y cómo te convierte y transforma tu vida para crear 3 personas en una. Marga, hola. Oye, a por otro café. Hoy con la taza de la NASA. Ni más. Increíble, increíble. Y queda perfecto esa taza porque el capítulo de hoy podemos hablar de una de mis partes favoritas. Yo creo que este va a ser uno de mis capítulos favoritos porque yo realmente creo que mi vida está dividida en antes de la NCAA y después de la NCAA. Después de estudiar en la universidad en Estados Unidos, de decidir mudarme de país, de idioma, de cultura, cambiar mi vida por completo. Y cómo en la NCAA como estudiante atleta realmente aprendes a ser 3 personas en una. Y te lo puedo realmente poner en una cosa. Es como hacer malabares como tú como persona, como tú como estudiante y tú como atleta. Totalmente, sí, estoy totalmente de acuerdo. Y cómo gestionar eso y cómo ser capaz de balancear las 3 áreas para, digamos, tienes que dar resultados en las 3, ¿no? Y yo creo que lo hemos resumido muchas veces y muy bien también, cómo al final sí que ese sistema con la cantidad de dinero que mueve y los valores que tiene detrás en la sociedad norteamericana y lo que ahora llegan a nivel internacional es una fábrica de generar líderes para el futuro en muchos otros ámbitos fuera del deporte solamente. Justamente, y para poner un ejemplo nada más, o para ponerlo en contexto y que la gente que a lo mejor de habla hispana que no tiene la experiencia en la NCAA se dé cuenta de lo grande que es el sistema. Hay más aficionados a sus equipos universitarios de fútbol americano que de la NFL. O Sí, sea, los estadios son igual de grandes de las universidades que los de la NFL y sí, los de muchos deportes profesionales, porque realmente todos los atletas que están tanto en la NFL como en la MLB como en la NBA y pues vienen. en los Juegos Olímpicos también vienen de la NCAA. Pero también es un sistema pues que tiene sus pros y sus cons, porque Claro, como tú dices, hay justo. mucho dinero, mucho dinero, que eso te permite tener una beca estudiantil, te permite pues continuar una carrera y también entrenar, pero también te exige muchísimo. Le entregas tu vida a un equipo, a la universidad que representas y la responsabilidad que llevas detrás de traer esa camisa puesta, porque realmente creo que la gente se pone la playera bien puesta. Yo nunca he visto un espíritu tan grande como el universitario en todos los deportes, así sea Matatena, la gente está ahí apoyando. Yo he visto más gente en mis competencias de universidad que a lo mejor en muchos campeonatos nacionales. Sí. Entonces yo creo que es algo que te Nacionales e enseña internacionales, ¿eh? O sea, es increíble, internacionales, es exacto, increíble. O sea, yo que exactamente. ahora me dedico a eventos internacionales y recuerdo mis tiempos en la universidad, de verdad es una estructura a admirar, a replicar e intentar llevarla de vuelta a nuestros países porque yo creo que cambiaría muchas cosas en cuanto al deporte. 100%, una vez que estás ahí te abre los ojos de lo que puede ser, ¿no? De lo que ya lo viviste y lo que Sí. puede ser. Sí, Pero cuando tú también, mencionas tus cons, o sea, justo a que, porque yo tenía curiosidad por esa parte, cuando tú mencionas esos cons en concreto, para ti, para tu rendimiento como nadadora, ¿en qué ha sido? Porque yo te podría compartir el tenis, pero quiero saber para ti, para una nadadora olímpica, cómo esos cons a lo mejor no se adaptaban a lo que justo necesitabas. pues, me hice la mejor nadadora que podía haber hecho y mejor de lo que fui, pero ejemplos, te tienes que levantar a las 4 o 5 de la mañana, porque si te dicen a las 6 de la mañana es el entrenamiento, tú tienes que estar a las 5:30, porque si estás 15 minutos antes ya estás tarde. Estarás de acuerdo Sí, conmigo. sí. Tienes que salir de entrenar. Yo salía de entrenar de 6 a 8, 8:30 natación. Tenía que ir a pesas, media hora para cambiarme y para llegar a las pesas que estaban completamente en otro edificio y iba en mi bici.
que en una de esas me costó una caída y me fracturé 3 vértebras en mi bici yendo justo de la alberca al gimnasio. No sé. Y otras 2 horas y media de gimnasio, salir y ya traes tus libros porque te tienes que ir a la escuela de ahí otra vez en bici. Tienes sueño, tienes hambre, ¿no? Obviamente, pues todo está hecho para que no suframos, entonces ya está el smoothie preparado, ya está el sándwich de Justo. peanut butter, o sea, está todo listo, pero aún así eres como literal, tienes que ser Wonder Woman, casi casi. Seguro. Pero ahí es donde a mí me encanta ligar esto a siempre digo, mira, es un sistema y es una sociedad norteamericana que te da mucho y te quita mucho. En parte para mí, y a mí me gusta mucho, o sea, yo tengo que decir que soy una gran fan, que a veces siempre se han entendido estas cosas mal, hemos mirado a Estados Unidos como diferente, y yo creo que hay que vivirlo para sacarle lo bueno. Y creo que es una sociedad justa porque si tú te comprometes a algo con ellos y tú en ese momento que firmas un contrato como atleta, estás firmando un contrato profesional, o sea, tienes que entender que te están pagando y que te están pagando mucho más de lo que te van a pagar a lo mejor en tu primer trabajo y que te han pagado mucho más de lo que ganan otros deportistas, te da y te quita. Lo cual me parece muy justo porque tú cuando firmas ese contrato como atleta viene perfectamente especificado qué tienes que hacer, cuáles son tus responsabilidades, tus obligaciones, lo que tienes que rendir, tus responsabilidades hacia los sponsors, llevar su ropa, todo. Y si no lo cumples, pues oye, es como en la vida real, ¿no? Entonces, yo sí que la verdad soy muy fan sabiendo eso, lo que te da y lo que te quita. Lo que te quita es lo que tú has dicho. O sea, yo la verdad solo he llegado en mi vida tarde una vez a un entreno, porque la primera vez, mi primer trimestre, con mi compañera de dobles, Hannah, que la adoro como una hermana coreana, pues bueno, o sea, Hannah no oía los despertadores directamente, eso era brutal. Y a las 5 de la mañana teníamos que estar ya en la pista para condición física. Pues una vez nos quedamos dormidas, porque si yo no oía el despertador, Hannah no lo oía. La desperté y como pude, salimos pero pitando, llegamos un minuto tarde, Lili, un minuto tarde, y nos pusieron a los chicos y a las chicas en fila a hacer como Godbusters de las 6 pistas de tenis, sprintando a las 5 de la mañana. Mira, cuando ves lo que están pasando tus compañeros, lo que estás pasando tú, lo que ha significado por un minuto, dices, es que yo no puedes volver a llegar tarde porque pagan todos por ti. Entonces, es una sociedad que si en la universidad no rindes, tienes malas notas, haces fallos, pillan a gente pues bebiendo, saliendo de fiesta, por lo menos yo creo que las universidades que tú y yo cogimos daban mucha importancia al valor como persona y al estilo de vida, te quita. Pero también es un sistema que te da muchísimo. O sea, y los que somos atletas, los que sabemos lo que cuesta organizar tu tiempo, time management, nutricionistas, uniformidades listas, el llegar a un vestuario y tener todo de tu talla preparado, listo para jugar, raquetas encordadas, tu horario hecho, los viajes planificados, tus clases planeadas, todo eso es una estructura increíble que te facilita el que puedas rendir en los campos diferentes. Y yo creo que los que venimos de países donde eso no era común, es por lo que rindes y por lo que tú das tanto de vuelta, porque aunque sean duros, te están dando muchísimo y te están dando muchísimo. Y mi beca, por ejemplo, estaba valorada en unos 70.000, 80.000 al año, dólares. Bueno, y ya me gustaría a mí que muchos primeros trabajos en España se pagaran a eso. Y entonces, no sé, estoy de acuerdo contigo, pros y cons desde el punto de vista de lo que te da y te quita. Oye, pero $70,000, muchos primeros, segundos y terceros trabajos de la vida, ¿no? O sea, Sí, sí. porque igualmente haciendo cálculos de lo que vale una beca es muchísimo lo que te dan, pero, pero también no solo en parte de la beca, sino que esos valores que agarramos, como tú dices, los puedes pasar a la vida, ¿no? O sea, como profesionista, como persona. O sea, yo algo que a veces me frustra cuando lo adaptas a la cultura, a lo mejor es que no me gusta que la gente llegue tarde, así me molesta y eso Sí, fue pues por algo que aprendí sí, ahí, pero también algo que te regala y que a lo mejor tiene muchísimo valor y que en otras culturas no siempre se sí. resalta, es el networking, porque hoy en día mi relación con mis excompañeros, con mis ex entrenadores, con mis maestros, o sea, tú los ves y uno ya está como en tu taza, ¿no? En la NASA
otro ya es CEO de su propia compañía. Tengo un amigo que ya está haciendo adaptaciones a los aviones para que gasten menos energía. O sea, de ahí la gente se va al mundo Sí. y, como tú dices, se forman líderes y brillan. Brillan. Y Entonces es eso... que está muy bien lo que tú has dicho del networking, porque las universidades norteamericanas sabemos que tienen muy buenos contactos, si son buenas universidades con muy buenas empresas, y que esas empresas valoran un montón los perfiles de atletas, porque saben que son gente que, si es una universidad que ha balanceado, no es una universidad que te regale gratis títulos, que sabemos que las hay, o sea que no todas requieren este esfuerzo en las tres facetas. Son recursos humanos muy valorados, y eso es algo que, bueno, pues yo estoy orgullosa de decir que sí que me marcó un antes y un después, ¿no? Y es lo que te has dicho, y llevo mi camiseta esta que dice Based on a True Story, y es verdad que tú escribes tu historia en la NCAA como tú quieras escribirla. Si tú quieres dar el máximo y destacar, la tienes que escribir tú, y si tú no quieres darlo, pues probablemente vas a estar fuera, ¿no? Entonces está en ti decidir cuánto y en convertirte en ese tipo de líderes, y todos sabemos que sí generan líderes, porque los que acaban esas carreras y los que acaban y los premios que te dan, cuando los dan, quién los votan, valoran muchas cosas, y muchas de esas cosas son tus valores dentro y fuera de la pista, cómo tratas a las personas, en qué asociaciones, que si veis el currículum de Lili, pues dentro de ser atleta también estaba en organizaciones de diversidad, en councils de cambio climático, o sea que no solo eres un atleta, eres una persona que va a dejar un legacy en la sociedad, y te forman para ello. Y sí que creo que a veces nuestras culturas deberían echarle un vistazo a estas cosas que funcionan bien y decir, ellos son buenos en esto, y los norteamericanos son muy buenos en estas cosas, y no solo a través de atletas, pero cuando ves también mentalidad marine, de muchas cosas que sí les sirven para luego llevarlas a otras, ¿no? Pues ¿por qué no Y eso que acogerlo? mencionaste es súper interesante, porque en mis entrevistas de trabajo realmente son las dos cosas que los employers destacan. Son una, community service. O sea, si tú realmente serviste a tu comunidad, si fuiste voluntario, la Yeah. palabra voluntario en un resumen vale oro para muchas empresas. Y dos, ser atleta. Tú pones ser atleta arriba de todos tus títulos, tus maestrías, tus doctorados, porque para las empresas creo que realmente valoran Sí. eso. Y Como a tú dices, porque nivel, saben que vas a ser, saben que vas a ser una persona organizada, saben que vas a tener una responsabilidad, saben que si ya pasaste por la NCAA puedes lograr lo que quieras en la sí. vida. Y también lo que a ti te ayude interiormente, ¿eh? Porque yo, por ejemplo, tengo dos casos muy especiales de dos premios, uno que lo votaron mis compañeras el último año de North Face, y otro el primer año, de reconocer que realmente a ti te llenan por dentro, porque dices, joder, me han estado observando y me han dado o me valoran por hacer ciertas cosas que no es solo rendimiento deportivo, ¿no? Y lo da gente que está contigo día a día, porque a veces te puede dar premios gente que no te conoce basada en tus resultados, pero al final los que tienen que decir en el día a día si eres buena persona, si motivas, si eres trabajador, si llevas, son los que viven contigo día a día. Y esa forma en la que te forman tu espíritu y tu forma de ser por dentro son únicos en hacerlo, y son únicos, de verdad. O sea, yo no he visto de momento nada parecido en otros sitios donde he estado. Y eso creo Y que por te forja. ejemplo, lo que me comentaba sobre los detalles pequeños de los títulos que realmente valen, que no es a lo mejor el título de tu undergrad o de tu máster, es tu título de capitana, ¿no? El título de quién Ejemplo. era la que más motivaba, quién era la de la actitud. Eso para mí, de verdad, cuando miro atrás a mi carrera, y a veces lo he puesto en algún currículum, de verdad es lo que me llena, porque es la gente que está contigo al día a día, y dices, ostras, si te han votado como a la mejor del equipo, no es por los resultados, es por lo que has sacado este año, por lo que has peleado, por lo que has intentado tirar de todos, por lo que has demostrado, ¿no? Y entonces esa forma de crecer, yo pienso que es algo que no podemos olvidar, que a día de hoy, cuando a veces tengo muy malos días o hay estrés, hay cosas así, tengo que volver atrás y decir, vale, ¿qué usé que me hizo tirar de esto y salir de esta, ¿no? Porque al final Y sí porque a que te fin de sirve. cuentas, eso marca el rendimiento del equipo. Y los entrenadores Total. creo que te lo enseñan. Yo me acuerdo que mi entrenador decía muchas veces, dejen
todo lo malo en el locker room y en el momento en el que saltan a la alberca es el entrenamiento, es una sonrisa y a mí me acuerdo que me preguntaba, ¿por qué no estás sonriendo? ¿Por qué no estás sonriendo? Y pude haber tenido el peor día de mi vida, 3 exámenes, cansada, sin dormir, pero ¿por qué no estás sonriendo? ¿No? Y esos son los pequeños detalles que realmente marcan la diferencia, no solo para el sistema, sino para la vida. Pues claro, y es también ahí donde decimos te dan o te quitan. Ellos te pagan por ser atleta y ellos conciben que en tus horas de entrenamiento, da igual lo que haya pasado, tú tienes que sacar tu mejor versión, que no es nada diferente a lo que te pasa luego cuando te empiezas a tener tus empresas, tus equipos o cualquier tipo de trabajo. O sea, tú has podido tener un mal día en casa, da igual, si tú tienes una reunión, tienes que llegar y dar tu mejor versión, porque si tú no la das, tu proyecto, tu equipo, todo se cae a partir de eso, ¿no? Entonces, cómo gestionar esas cosas, cómo encontrar, digamos, herramientas para todo, es increíble. Y la verdad que de esto yo creo que tú y yo podríamos estar hablando horas y a lo mejor, quién sabe, a lo largo hay que hacer un monográfico de esto, porque es algo que en mí fueron los 4, casi 5 años al final, porque me quedé más tiempo, que marcaron un antes y un después. Uf, es un sello al final, ¿no? Y como tú dices, tú acabas de mencionar, me quedé más tiempo. Yo también me quedé más tiempo y conozco muchísima gente y atletas que deciden quedarse más tiempo porque el sistema te ayuda a lograrlo. Obviamente, pues, si quieres ya así como te comentaba en nuestro capítulo anterior, dedicarte únicamente al 50 y al 100 libres, como en mi caso en la natación, pues sí tiene que ser algo mucho más específico, pero yo creo que como para crear un atleta y crear una persona y formarla, la NCAA es un escenario maravilloso. Brutal. Pero bueno, yo creo que por hoy, pues ahí va el café, ahí se nos queda, ¿no? Completamente. Vamos, Hagamos esta me nuestro encantaría. recap porque Hagamos fue el recap. increíble esta conversación. Sí, sí. ¿Y tú, o sea, con qué te quedas de esto? ¿Qué sacamos del café de hoy? Yo me quedo con lo que aprendes, no solo como atleta, y que es importante tener el rendimiento, y es importante ser el mejor, y es importante los resultados, pero hay cosas más importantes que se aplican a la vida, como lo es los valores, la disciplina y esa perseverancia, que fuera de tus medallas, tus resultados y tus récords, se van a reflejar en todos los ámbitos de tu vida como persona, como profesional y realmente esa es tu herencia para toda la vida, no solo tu beca, sino esos valores, el teamwork y el networking. Justo. Pues yo me quedo también que creo que el ser humano solo cuando es sometido a periodos de mucha presión y momentos duros es cuando llegas a autoconocerte y a saber tus valores y que una vez que sepas cuáles son tus valores, en lo que eres buena, en lo que eres débil y lo que te caracteriza, siempre vuelvas atrás a eso para poder seguir yendo hacia adelante. Y creo que esos periodos de dureza de esos años es a mí lo que me hicieron ver quién soy, cómo quiero seguir siendo, saber lo bueno, saber lo malo y a partir de ahí seguir, pues como digo yo, llevando las cosas al siguiente nivel, ¿no? Increíble, Marca, qué increíble conversación y te espero para otro café muy pronto. Otro. Lili, con mi taza de la NASA. Salud, nos Un vemos pronto. besote. Los Chao. esperamos en nuestro próximo episodio. Ahí los esperamos. Gracias. Hasta pronto.